Buenas tardes. Al igual que siempre, les solicito en este momento que me confirmen si me escuchan por el chat para ver si podemos empezar con la clase. Ok, perfecto, si nos escuchamos. Vamos a revisar. No hay nadie esperando por aquí. Sí, de hecho, 3 personas. Ok. Ahora sí deberíamos estar todos. Perfecto. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con el tema que habíamos empezado a ver la semana pasada. Recapitulando un poco, habíamos hablado un poco de álgebra lineal y cómo se podían empezar a resolver los sistemas lineales, que era es un problema bastante común de encontrarse en ingeniería. Y quedamos en el algoritmo de eliminación gaussiana, que ya todos conocen. Ya varios me han hecho preguntas sobre la tarea, lo cual me tranquiliza un poco porque veo que tienen un cierto dominio de lenguaje, que eso es muy bueno. Los que no, supongo que dominan todo, o espero que al menos ya le estén haciendo la tarea y no hayan considerado necesario consultarme nada. Recapitulando entonces, habíamos hablado sobre el algoritmo de eliminación gaussiana, habíamos visto más o menos cómo, muy por encima, cómo implementarlo en Python, y les había encargado de tarea que hicieran ese código ustedes, que eso es lo que tienen que entregar hoy a más tardar a medianoche. Les había dejado esto como ejemplo para que lo tomaran para crear su código y revisar si estaba funcionando bien. Y bueno, pues para darle respuesta a eso, por si quieren revisarlo antes de entregarlo, la solución exacta del sistema es esta que está acá, en la ecuación número 3, donde x1 va a valer menos 155 entre 101, x2 va a valer 241 entre 101, y x3 o y va a valer 105, menos 105 entre 101. Si al menos el resultado que me arrojó a mí mi programa, pues da menos 1.53, 2.38 y menos 1.03, que viene siendo bajo un cierto error numérico el valor que nos van a dar esas fracciones de ahí. Entonces, la idea de hoy es empezar a introducirlos un poco a el algoritmo a métodos iterativos para la solución de este tipo de problemas. ¿Por qué preferimos usar métodos iterativos o por qué no nos vamos a quedar con el algoritmo de eliminación gaussiana? Bueno, resulta que él tiene varios problemas a la hora de aplicarlos en problemas que nos incumben. El más importante de ellos es que es un algoritmo que escala como n a la 3. O sea, el número de operaciones que vamos a necesitar va a ser n a la 3, donde n es el número de variables que tenemos. Si tenemos una incógnita, solo ocupamos una. Si tenemos dos incógnitas, vamos a ocupar 2 por 2, 4 por 2, 8, y así sucesivamente conforme vayamos aumentando n. Y partimos en este curso del hecho de que la aplicación de estos métodos numéricos es para problemas que no nos conviene resolver en papel o a mano. Entonces, si ese n es muy grande, que va a ser el caso, por ejemplo, si tenemos ya 7 variables, que no es algo tan grande, 7 a la 3 nos va a dar 343 operaciones. Eso a mano no lo queremos hacer. En computadora es algo que se resuelve muy fácil y todavía lo puede soportar. Pero supongamos que tenemos 100 variables de control y queremos resolver ese sistema, pues ya estamos hablando de 10, pues un millón de operaciones. Entonces, ya va a ser un algoritmo que nos va a resultar poco eficiente, que nos va a consumir mucho recurso y que puede que no nos esté ayudando en nuestra práctica, en el día a día.
y que, bueno, pues va a ir en contra de los principios que concordamos que queríamos que tuvieran los algoritmos que vamos a utilizar. Ese es el inconveniente más grande, por el cual no solo nosotros, sino la gente que ya ha pasado por acá y que ha diseñado estos tipos de métodos, optan por soluciones de otra forma. Otros inconvenientes que tiene es que puede requerir de pivoteo, donde hay que cambiar las filas, entonces ya no va a ser ya no va a necesitar n a la 3 operaciones, sino que va a necesitar una operación de pivoteo. Eso se hace mediante una multiplicación de matrices que tiene su propio número de operaciones y aumenta el problema. Eh, como ya vimos, según la escala de los números que tengamos, si hay números mucho más dominantes que otros, pues puede que tengamos errores numéricos, como el que analizamos la semana pasada, y pueden haber casos donde tengamos un pivote nulo, donde inclusive el hecho de escoger otro pivote no nos vaya a solucionar el problema. Entonces, por esto es que se opta por desarrollar otros algoritmos para resolver problemas tan sencillos como sistemas lineales. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? Lo primero que, o sea, la idea que vamos a tener en mente es la siguiente. Vamos a tener un valor inicial o un punto inicial que va a ser un set de vectores, o sea, va a ser un vector con un set de valores x1, x2 y x3, que para el caso de métodos numéricos puede ser cualquier número. Estos métodos son bastante robustos y las funciones son tan bien portadas que casi que en el 90% de los casos podemos partir de 0, 0, 0 y deberíamos llegar. ¿Qué diferencias vamos a tener por aquí? Bueno, que si ponemos un número que está muy alejado, pues vamos a durar un poquito más, pero al ser métodos numéricos, la diferencia va a ser lineal en tiempo, entonces no nos tenemos que preocupar por estar muy cerca del punto, como si nos va a pasar con los métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Ok, lo otro que vamos a necesitar entonces es un aparato que le vamos a llamar mapa, en este caso va a ser una ecuación, que vamos a utilizar para refinar ese valor inicial que vamos a tomar. Entonces, si empezamos en 0, 0, 0, ese aparato o esa función matemática o ese algoritmo que vamos a tomar debería ir acercándonos esa solución x0 o xy, la solución actual que tengamos, al punto de convergencia o al punto donde se encuentra la solución real. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a crear lo que se llama un mapa iterativo, que es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. La forma de ese mapa va a depender del problema que tengamos. Y vamos a repetir el proceso de someter nuestra solución actual a un refinamiento por ese mapa iterativo hasta que la solución deje de cambiar. Una vez que la solución deje de cambiar, o sea que si yo tomo mi valor actual, lo someto al mapa iterativo y me devuelve un valor que es igual bajo una tolerancia al valor inicial, pues entonces ya no tiene caso que yo lo siga refinando. Ya no puedo alcanzar una exactitud mayor o un refinamiento mayor y entonces pues ya yo puedo decir que el método iterativo llegó hasta ahí. Esto va a depender de si el método está bien diseñado, ¿verdad? Por ejemplo, si mi mapa iterativo es agarrar la solución y sumarle 1, va a llegar un momento donde se me va a pasar. Sin embargo, los métodos que tenemos acá están demostrados, o los que vamos a ver acá, están demostrados que tienen convergencia. De hecho, en el libro viene la prueba de por qué estos métodos convergen, pero por cuestiones de tiempo y porque por todo lo que ha pasado, tengo que dejar esa discusión un poco de lado. Entonces vamos a asumir que los mapas que tenemos van a converger. ¿Okay? Y de hecho, no siempre van a converger rápidamente. Pueden tener problemas en los cuales vamos a necesitar lo que se llama un factor de amortiguamiento, un damping factor, que se llama en inglés. Pero de nuevo, si alguien está interesado en eso o si alguien topa con ese problema, entonces podemos hablarlo fuera de la clase y yo les puedo dar material o inclusive sentarme a explicarles ese tipo de cosas. No es nada complicado, pero como les digo,
No tenemos mucho tiempo acá. Entonces, ¿qué es ese mapa iterativo? ¿Cómo vamos a construir ese mapa iterativo? Lo que necesitamos nosotros es una transformación o una ecuación que vaya paulatinamente, después de n veces de aplicar esa ecuación, nos vaya tomando ese x0 y nos lo vaya transformando hasta llegar al valor real o a la solución real que tiene el sistema de ecuaciones. Para eso, entonces vamos a tomar el sistema de ecuaciones inicial que teníamos, que era una matriz A por un vector X igual a un vector B, y vamos a hacer algo muy sencillo que se ha hecho, creo que se les ha explicado en cálculo 2 o de cálculo 1, no sé. Es el cuento este de sumar y restar el mismo, eh, el mismo valor para dejar la ecuación que tenemos sin afectar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar y restar el producto de una matriz D por el vector de variables X, con el cuidado de que la matriz D que vamos a escoger tiene que ser una matriz apropiada. ¿Qué tan apropiado? ¿Cómo vamos a definir eso? Eso es algo que, bueno, vamos a ir hablando ahorita, pero por el momento vamos a hacer solo matemática. Entonces, si sumamos, por ejemplo, si agarramos esta ecuación de aquí y le sumamos más dx, de hecho, vamos a sumárselo del otro lado. Voy a ponerlo aquí. Matriz D por vector X menos matriz D por vector X más AX es igual a B. Y despejamos. Lo que vamos a hacer es tirar uno de estos componentes de forma que podamos despejar solo X de un lado. No importa que del otro lado también quede. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si despejamos, por ejemplo, esto de acá, nos va a quedar que la matriz D por el vector X va a ser igual a la matriz D por el vector X menos la matriz A por el vector X más el vector B. Y si queremos dejar solita la X, entonces, bueno, vamos a despejar el vector X y nos va a quedar la inversa de D multiplicado a la diferencia entre D y A por el vector X más B. ¿Ok? Nosotros entonces podemos tomar esta X que está acá como la solución refinada y esta X que está acá como la solución inicial. Entonces, si estamos empezando a iterar en el algoritmo, esto de aquí va a pasar a ser x0, vector, y lo que nos va a devolver es el resultado de la primera iteración. Vean que siempre ellos van a ir dependiendo de un paso, o lo que se llama un step. Vamos a hacer n cantidad de pasos, como vimos en los algoritmos cuando vimos el error numérico, hasta que satisfazcamos un criterio propio para definir la convergencia. Pero simple y sencillamente lo que vamos a repetir son ecuaciones una y otra vez. Vamos a ver, me pregunta Alex Godínez que no comprendió muy bien de dónde obtener la inversa. No se preocupe, y qué dicha que notó eso. No le he dicho dónde obtener la inversa. Ah, bueno, no sé si se está refiriendo a cómo pasé de aquí para acá. Si se refiere a eso, me confirmo. Entonces, tal vez si me aclara un poco más la pregunta. Es la inversa sencilla en el código. No, ok. Esta matriz D es una matriz nueva que vamos a meter. Todavía no les he dicho cuál matriz es. Simple y sencillamente estoy sumando y restando por cualquier cosa. Eso podría ser una identidad. Pero si se da cuenta, si usted realiza esta operación, esto es cero. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es
transformando un poco la ecuación que teníamos, pero sin causar ningún daño así extraño ni nada que esté fuera de eso. No sé si me explico. Ok. Ahora, qué bueno que Alex me hizo la aclaración sobre que noten que por cada paso vamos a tener que calcular una inversa. Y yo les dije a ustedes que eso es algo que queremos evitar. Entonces, no es que les esté mintiendo. No es que calcular inversa sea una buena idea. Eso es precisamente ese detalle lo que nos va a decir qué forma debería tener esa matriz D que vamos a introducir. ¿Ok? Ah, bueno, que dicho que con más razón, gracias por la pregunta porque me introdujo lo que seguía. Entonces, eso con más razón nos va a decir eh, qué forma tiene que tener esa matriz. Lo más importante de esto es que el cálculo sea eficiente, porque por eso es la única razón, o la principal razón por la cual no queremos aplicar eliminación gaussiana. Entonces, estamos limitados a que ese mapa iterativo que les acabo de definir ahí tiene que tener una matriz D que sea fácil de invertir. Fácil de invertir. Si eso no se cumple, no estamos logrando nada. De hecho, estamos empeorando el problema. Ahora, hay varias formas de aproximar inversos, ¿verdad? No existe solo la que conocemos de álgebra lineal, donde poníamos la matriz de este lado y aquí poníamos la identidad y lo que hacíamos era transformar esta, perdón, es al revés. Lo que hacíamos era transformar la matriz en la identidad y bueno, esto cambiaba de una forma. Pero hay varios algoritmos, uno de ellos es la descomposición de LU, que están bien en el libro, también la pueden consultar. Si tenemos que verla por fuerza, si la tenemos que utilizar para algo, entonces la veremos aquí en la clase. Pero si quieren ir leyendo, pueden ir empezando por ahí. O también está lo que se llama la descomposición de Cholesky, que son dos algoritmos que se utilizan para calcular inversos de forma un poco más eficiente. Sin embargo, sigue siendo algo lento. Eso siempre es el cuello de botella en los cálculos. En todo cálculo numérico, en todo cálculo computacional, si hay que calcular una inversa, esa va a ser el cuello de botella. Entonces, ¿cuáles matrices conocen ustedes que sean fáciles de invertir o qué se les ocurre? ¿Cuál es la matriz más fácil de invertir de todas? A ver quién me ayuda por acá. Escucho respuestas. Ok, muy bien, Alejandro. Esa es la más sencilla que tenemos. Noten que para que una matriz sea invertible, se tiene que cumplir que A por A a la menos 1 tiene que dar la unidad o la matriz unitaria. Entonces, si cualquiera de estas dos es la matriz unitaria, entonces a lo que voy es que la inversa de la matriz unitaria es ella misma. Entonces, 1 por 1 nos va a dar 1. Eso es lo más sencillo. Sin embargo, meter una matriz unitaria aquí no estamos tan a la libre para hacer lo que nos da la gana. Ahorita vamos a ver por qué. Pero existe una matriz bastante relacionada con eso que es bastante fácil de invertir. A ver si a alguien se le ocurre. Por una promo de Papayons de esas que le mandan un mensaje todos los días. Tiene exactamente la misma forma que la unitaria. Ya con eso se los estoy soplando. No, la matriz unitaria y la identidad son la misma. ¿A qué se refiere con ortogonal? Ok, bueno, dice aquí Daniel Fallas que una matriz llena de ceros
Bueno, eso es un caso trivial, no podemos meter una matriz de ceros ahí porque no, o sea, borramos todo. Pero sí, en el sentido estricto de la pregunta que estoy haciendo, sí tiene razón, pero no, no es esa la que ando buscando. Que la respuesta era como la inversa, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, encontrar una matriz adecuada que cumpla eso es mucho más difícil. Necesitamos cosas un poco más generales. No importa. Era más sencillo. Imagínense que yo quiero invertir. Voy a abrir una pizarra aquí. Yo quiero invertir una matriz diagonal. Donde yo voy a tener A1, 1, 0, A1, 1, 0, 0, hasta N ceros, 0, A1, 2, 0, 0, 0, 0, A1, 3, 0. Y aquí vamos para abajo. 0, 0, 0, hasta A, N, N. Mira, esto no es uno, perdón. Son los elementos de la diagonal. 2, 2, 3, 3. Ok. Yo quiero encontrar una matriz que si se la multiplico a esto, me va a dar la identidad. Entonces, si yo hago la multiplicación de matriz, yo lo que tengo que hacer es este elemento por el primero de esta columna, más este elemento por el primero de este, más este por este, más este por este. Entonces, lo que haya aquí abajo, realmente no me va a importar porque se me va a cancelar con esto de acá, al menos para el primer elemento. Entonces, si comprueban eso con cada una de las filas, la matriz también tiene que ser diagonal. Ahí. La matriz también podría ser diagonal. Entonces ya sabemos que fuera de la diagonal no vamos a tener nada. La pregunta de oro ahorita entonces es, ¿qué ponemos aquí? O sea, ¿qué ponemos dentro de la diagonal? Entonces, ¿qué tengo? Hagámoslo con el primer término. Voy a ponerle A1, 1, la menos 1, A2, 2, menos 1, A3, 3, menos 1, AN, N, menos 1. Entonces, hagamos esta primera fila. Yo tengo que A1, 1 por A1, 1 a la menos 1, más 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, no queda nada. Entonces ahí solo va a quedar A1, 1 por la inversa, el elemento inverso de A1, 1. Los demás van a ser 0, porque si hago la primera fila, si hago esta primera fila con la segunda columna, vean que los únicos elementos que no son 0 se me van a multiplicar por un 0. Entonces va a seguir siendo diagonal. 0. Aquí va a quedar algo, 0, 0, 0, 0. Y ahí va a quedar algo. ¿Ok? Si hago lo mismo con la segunda fila, yo voy a tener 0 por 0 más A2, 2 por A2, 2 a la menos 1 y así sucesivamente. Entonces, si sigo haciendo eso, me va a quedar un sistema bastante sencillo. Donde voy a tener que esto tiene que ser igual a la identidad. O sea que A1, 1 multiplicado por el elemento inverso de A1, 1 tiene que ser igual a 1. ¿Y cuál es la única forma de que eso sucede? Bueno, esto lo puedo despejar fácilmente. Entonces, el elemento inverso tiene que ser 1 entre el elemento. No sé si lo ven, porque es fácil de invertir. Si lo ven, díganme que sí, si no me dicen que no, y lo vuelvo a explicar. Ok, entonces no tenemos que hacer ninguna operación extra.
Lo único que necesitamos para construir, en este caso era D, la letra que estaba usando, pero bueno, para construir la inversa de eso es hacer el recíproco de los términos de D. Entonces, D1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 entre D2, 2, etcétera, etcétera, y solo vamos a tener una matriz diagonal con los términos inversos. Entonces, ese primer mapa o esa primera selección para D es lo que hizo Jacobi. Entonces, vamos a cubrir hoy dos métodos iterativos para sistemas lineales. Uno es la iteración de Jacobi y otro la iteración de Gauss-Seidel. Y si se acuerdan de... Ay, no quiero una pizarra, quiero rayar encima de eso. Si recuerdan del principio, cuando les empecé a explicar Gauss-Jordan, les dije que teníamos dos matrices que son no triviales, pero que son las más sencillas para trabajar. Una va a ser la diagonal y otra va a ser la triangular. No es coincidencia que el método de Jacobi utilice una matriz diagonal y el método de Gauss-Seidel utilice una matriz triangular. Yo hoy tal vez no programe nada, no creo que vaya a programar nada, ni les voy a dejar tarea por consideración a los compañeros que no pudieron estar en la clase anterior, pero de hoy en 8 voy a tomarme el tiempo, tal vez la primera hora, para trabajar estas cuestiones en el código. Entonces, por hoy no se preocupen, hoy no vamos a programar. Y de hoy en 8 sí voy a programar más de la mano con ustedes. Vamos a programar 4 algoritmos. Sí, 4. Uno para Jacobi, uno para Gauss-Seidel y los de sistemas no lineales que veamos. Entonces, ¿cómo plantea Jacobi su mapa iterativo? Él lo que dice es que es muy sencillo definir la matriz D porque uno puede extraer la parte diagonal de la matriz A o uno puede descomponer la matriz A entre la suma de una matriz diagonal y una matriz sin diagonal. Entonces, simple y sencillamente, no es coincidencia que estuviera la D en el otro lado. Como D, vamos a tomar esta matriz que esté aquí y como R, o ya les voy a decir cómo acomodamos R, como la otra matriz vamos a tomar esto que está acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, partamos de, voy a volver a poner la pizarra, partamos del sistema lineal que teníamos inicialmente. A por X es igual a B. Pero ahora vamos a utilizar que A, esto es un vector de una matriz, que A es igual a su parte diagonal más su parte sin diagonal, o R que supongo que es R de resto. Metamos o sustituyamos esta ecuación acá. Entonces vamos a tener D más R por el vector X es igual a B. Nosotros queremos resolver para X. Ahora, necesitamos vamos a ver, necesitamos redistribuir esto para tenerlo de la forma en la que teníamos el mapa iterativo. Entonces, lo que voy a hacer es distribuir este vector o esta multiplicación de vector matriz con propiedades de producto, que es algo normal. Voy a tener la matriz diagonal por X más la matriz de restos por X va a ser igual a B. Y voy a despejar esta que está acá. ¿Por qué voy a despejar? ¿Por qué voy a dejar al lado, perdón, por qué voy a dejar sola esta X y no la que tiene al resto? ¿Alguien me puede decir por qué? Ok, dice Camil que el resto con X va a seguir siendo resto. No te entendí muy bien, pero el hecho aquí tiene que ver con cómo empezamos la discusión. Nosotros necesitamos una matriz fácil de invertir, que quede de ese lado.
Y la matriz diagonal es la que es fácil de invertir, R no. Entonces, si yo dejo R de este lado, o sea, si yo hiciera R por X es igual a menos D por X más B, yo tengo que invertir R. Y eso es una matriz común y corriente, eso va a ser costoso. Entonces, yo lo que voy a buscar va a ser dejar de ese lado la matriz que sea fácil de invertir. Entonces, voy a dejar D por el vector X, va a ser igual a menos R por el vector X más B. Y entonces, para encontrar mi nuevo, o mi vector actualizado, lo que tengo que calcular es la inversa de D, que es algo sencillo, por lo que ya discutimos. Y hacer esta operación matricial que tengo acá. Este sería el XY. Entonces yo voy a empezar con un X0, que puede ser un vector lleno de ceros, que ya vimos cómo inicializar un vector lleno de ceros en Python, dependiendo de la dimensión del problema que tengamos. Y vamos a tener entonces un X1, que va a ser de a la menos 1, o la inversa de D, por B. Porque R por X me va a dar 0, porque es un vector lleno de ceros. X2, entonces va a necesitar de X1. Y yo lo que voy a hacer es ir actualizando mi solución anterior. Entonces X2, o la segunda aproximación de X2, va a ser D a la menos 1 por menos R X1 más B. ¿Ok? Y esto nada más voy a desarrollarlo un poquito para que recuerden que hay que meter el resultado anterior. Entonces sería menos R por D inversa por B más B. Y así sucesivamente. Yo voy a hacer eso n cantidad de veces. Lógicamente no lo vamos a hacer a mano. Si los pongo a hacer algo a mano va a ser un problema bastante sencillo para que vayan teniendo una idea de cómo hacerlo. ¿Alguno tiene alguna duda con esto de acá? Yo sé que no hemos resuelto ningún problema. Voy a repetir rápidamente desde X1. Ok. Entonces ya tenemos... Sí, está bien. Voy a repetir para Alex y para los que no hayan entendido. Ya tenemos entonces nuestro mapa iterativo, que va a ser de esta forma. XY más 1 va a ser la inversa de D por menos R por XY más B. Entonces, ¿cuál es la idea de estos mapas de acá? ¿Cuál es la idea de esto que estamos haciendo? Nosotros vamos a tener un vector inicial que lo vamos a meter en el mapa iterativo y nos va a dar un vector actualizado, que es ese XY más 1. Y es solo el número de iteración que llevamos. Entonces, si estamos empezando, vamos a tener X0, que lo vamos a someter al mapa iterativo, y nos va a dar X1. De aquí nos vamos a preguntar, ¿ese X1 es el que andamos buscando? ¿Y cómo vamos a saber eso? Porque vamos a compararlo con el inicial. Entonces voy a poner esto tal vez en rojo. Lo vamos a comparar con X0. Si son iguales, entonces ya no tenemos que iterar más. Pero si son diferentes, entonces yo voy a agarrar ese X1 y lo voy a volver a meter en mi mapa iterativo. Y eso me va a dar un X2, al cual lo voy a someter al mismo proceso. Lo voy a comparar ahora con X1. Si son iguales, entonces esta es mi respuesta. Si no son iguales, entonces repito el proceso y lo voy a repetir n veces hasta que yo llegue a mi respuesta. ¿Ok? Donde ese n es el número de iteraciones. Entonces vea que siempre vamos a tener un cálculo, que van a ser estas cajas de acá, que van a depender de un xy o un x actual o anterior, como quieran. Yo lo voy a llamar el x actual, que lo voy a someter al cálculo para que me dé un x actualizado o un x nuevo, un x siguiente.
Voy a comparar y si no, entonces este va a ser mi nuevo X actual, que lo voy a seguir sometiendo a ese proceso. Entonces voy a hacer de nuevo lo que estaba haciendo algebraicamente, donde yo tengo que este es mi mapa iterativo, esta es la ecuación que yo voy a seguir, ya la puse varias veces. Más B. Y entonces vamos a empezar con un X0. Les dije que para sistemas lineales, para este tipo de sistemas, podemos ser un poco descuidado con por dónde empezamos. Entonces voy a empezar con un vector de ceros. Va a estar lleno de ceros y va a tener cuantos ceros según la dimensión que tenga el problema. Entonces, si es un problema de 3×3, va a tener 3 ceros. Si es un problema de 100%, va a tener 100 ceros. Esto lo voy a meter en el mapa iterativo para obtener x1, que va a ser d a la menos 1, o la inversa de d, por menos r por x0 más b. Pero x0, como son puros ceros, entonces esta parte se me va a anular. Y realmente me va a quedar la inversa de d por b. Ahora, si a este punto yo no he convergido el problema, que no es usual que se converja en la primera iteración, bueno, si le damos una solución muy cercana, sí, pero en ese caso no tiene mucho sentido esto que estamos haciendo. Yo voy a ahora necesitar calcular un x2 para ir refinando este cálculo. Y ese x2 va a ser meter x1 en el mapa iterativo. Entonces me va a quedar d a la menos 1 por menos r por x1 más b. Pero esto es d a la menos 1 por menos r por todo esto que obtuvimos en x1, d a la menos 1 por b más b. Este sería mi nuevo x, o mi nueva solución. Si entre estos dos no hay mucha diferencia, entonces esta es mi solución final. Si hay diferencia, entonces yo tengo que seguir calculando x3, x4, hasta que ya yo pueda decir que no hay diferencia. ¿Un poco más claro, Alex? Ok, perfecto. Esta metodología, esto que acabo de explicar acá con detenimiento, va a ser de lo que se van a guindar los métodos numéricos para resolver cualquier problema de sistemas de ecuaciones. Es un proceso que va a depender de un valor anterior para darnos un valor nuevo y lo vamos a aplicar tantas veces como necesitemos. Ahí lo que va a importar es el proceso que estamos haciendo, el resultado que queremos y cómo decir que estamos llegando a lo que necesitamos. Ahora me pregunta Eddie, ¿qué hace que la x pase a ser x más 1? Les dije anteriormente que por converger, digamos, no puedo por tiempo ponerme aquí a probarles por qué convergen estos métodos, pero eso tiene que ver con el error absoluto. Entonces, si ustedes eh, tratan de calcular el error absoluto de estos métodos, se van a dar cuenta que es menor a una expresión que viene en el libro, que ahorita no la recuerdo muy bien, pero es una multiplicación de estas matrices. De hecho, si me dan un segundo se las busco. Por aquí la tenía. Vamos a ver. Vamos a ver qué la hice. Ok, para el caso de Jacobi, vamos a tener que el error absoluto menos x, que es la solución real, xi menos x, que es la solución real, va a ser menor o igual a d a la menos 1 por r, a la norma, ¿verdad?
Y bueno, ahí en general ustedes pueden usar cualquier norma, pero si lo quieren probar, lo pueden probar con la norma del cuadrado. Y lo que necesitan para que esto sea convergente es que esto sea menor a 1. Entonces, si esto es menor a 1, con cada iteración el cambio va a ir siendo menor y menor y menor, y entonces se va a llegar a un punto de convergencia. Lo que va a pasar, y es algo que hay que ver siempre con los métodos numéricos, es que si uno grafica alguna medida del error contra el número de iteraciones, el error debería ser algo así, hasta llegar a un valor constante y mínimo. ¿Ok? Pero todo depende de esto que está acá. Ahora, esa pregunta que me hace es buena. El método de Jacobi converge muy rápido las matrices que se llaman diagonalmente dominantes. Diagonalmente dominantes. Que básicamente lo que dice es que o sea, el hecho de que una matriz sea diagonalmente dominante es que los elementos en su diagonal son los que tienen la mayor información del sistema. No es que no se pueda converger para sistemas que no cumplan esto. Lo que pasa es que en sistemas que no cumplen esa condición, uno lo que empieza a observar es que el método empieza a oscilar. Entonces, ustedes pueden tener cuestiones así, de oscilaciones con el error, donde empieza a subir y bajar y no converge, que por eso es que uno siempre dice que el cálculo no convergió numéricamente, es porque se está comportando algo así. O, bueno, en el peor de los casos podemos tener un comportamiento ahí completamente errático, donde no sabemos qué estamos haciendo y bueno, ahí ya el método falló del todo. Sin embargo, si lo que está pasando en el método es una oscilación, se puede utilizar lo que se llama como un factor de amortiguamiento, que es un factor de amortiguamiento W, en el cual eh, lo que hay que hacer es cambiar el mapa que teníamos por 1 menos W, XI, más W, por D a la menos 1, por menos R, XI, más B. Donde este W que está acá es mi factor de amortiguamiento, en inglés se le dice damping factor, y lo que va a hacer es, en vez de hacerme un paso entero, digamos, en vez de pasar de el valor que hubiéramos tenido aquí a este valor mínimo, o peor aún, de este valor mínimo a este valor de acá, o sea, me modula el paso y me queda por acá. Entonces empieza a hacerme las oscilaciones un poco más pequeñas y le ayuda al método eventualmente a converger. Si uno grafica ese tipo de comportamiento, lo que ve uno es que en la gráfica hace esto. Bueno, como un oscilador amortiguado. Supongo que lo recordarán de física. La gráfica empieza a oscilar, tal vez, y empieza a amortiguar esa oscilación hasta que ya alcanza la convergencia. Ahora, el porqué de eso, respondiendo concretamente a la pregunta de Eddie, el por qué converge es porque el producto de D y R va a ser menor a 1. Y si eso es menor a 1, entonces el error absoluto va a ser menor o igual que 1. No, de hecho, no puede ser igual a 1, tiene que ser menor a 1 también. No sé si tal vez así, cuantitativamente y de forma muy rápida, te convence un poco de por qué va a converger, Eddie. Ok. Eh, si querés seguir discutiendo de esto, lo podemos discutir en consulta con mucho gusto. Y me tomo el tiempo de explicarte. Ok. Eh, Ese sería el caso del método de Jacobi. Es el método más sencillo, va a correr un poco más rápido cuando a la hora de hacer el cálculo, porque el calcular la inversa de la matriz es bastante directo, nada más un reacomodo. Eh, Puede que haya problemas con algunos tipos de sistemas, pero bueno, para eso hay todo un área de esto que si se quieren dedicar a eso, pues hay bastantes cursos en posgrados de eso. El siguiente método
es el de Gauss-Seidel. Entonces, hace exactamente lo mismo, usa el mismo mapa iterativo, pero ahora lo que hace es dividir la matriz en la suma de sus elementos triangulares inferiores y una matriz triangular superior que no incluye la diagonal. Entonces vean que la diagonal de U, en este caso, está llena de ceros. L tiene todos sus elementos de la diagonal y los de abajo, o los inferiores, y U solo va a tener los elementos superiores de los elementos que están por encima de la diagonal. Hace exactamente lo mismo. Ahora, es un método tal vez un poquito más costoso, pero si recuerdan de sus cursos de álgebra lineal, también hay, ¿cómo se llama? Formas analíticas de calcular los elementos de esa matriz. El problema es que dependen de productorias. Entonces, bueno, ahí eso va a introducir un poco de costo, pero mientras siga escalando por debajo de n a la 3, que va a ser el caso, vamos a estar felices. Entonces, todo bien, podemos seguir utilizándolo, sigue teniendo utilidad. Es una muy buena respuesta cuando el método de Jacobi no está funcionando. O sea, cuando el de Jacobi empezó a tirar errores absurdos, entonces uno puede tratar de usar el método de Gauss-Seidel. El mapa iterativo es el mismo, entonces vamos a pisarlo otra vez. Vamos a tener que A por X es igual a B, donde A ahora va a ser igual a L más U. Si sustituimos eso ahí, entonces vamos a tener L. Vamos a ver, no es tanto una cuestión de cuál se use primero. Usted puede tratar con los dos y realmente los dos funcionan bien. O sea, los dos deberían poder atacar cualquier problema. Ahí, en este tipo de, bueno, perdón, no les dije, es que me he dado cuenta anteriormente que contesto las preguntas y tal vez no se ven en la grabación. Entonces me pregunta Alejandro que si es recomendable utilizar primero Jacobi. Les decía que no es una cuestión de cuál voy a utilizar primero. Los métodos numéricos son una cuestión de prueba y error. La ventaja es que va a ser un proceso de prueba y error mucho más rápido que, por ejemplo, ir a un laboratorio a tomar muestras. Entonces, usualmente uno lo prueba con el de su preferencia, que podría ser Jacobi perfectamente, no tiene por qué no serlo. O sea, estaría bastante justificado por el hecho del inverso de la matriz. Y si falla, entonces uno trata de amortiguarlo. Y si ya amortiguándolo no se puede, entonces, bueno, trata con Gauss-Seidel. Y si no, pues hay que irse a buscar otro tipo de métodos para resolver estos sistemas. Sin embargo, vamos a ver, usted programar desde cero este tipo de cosas, tal vez lo haga para su tesis. Porque si usted trabaja en una industria, lo que va a tener es un software que ya va a tener esos métodos programados. Pero el problema y el porqué de por qué estamos viendo estas cosas desde cero es porque si usted le falla, él le va a hablar en un lenguaje que usted no va a entender. Él le va a decir, está fallando, no sé, puede decirle, bueno, en mi caso, cuando estuve trabajando en mi tesis, uno de los programas me decía, falló en la descomposición de Cholesky. Y yo dije, ¿para qué es eso? No sabía qué era eso. Yo no vi esto cuando llevé este curso. Entonces, si bien es cierto, muchas veces los programas van a resolver por nosotros las cosas, utilizarlos como una caja negra no es una buena idea. Pero respondiendo a su pregunta, usted usa el de su preferencia. Si quiere usar Jacobi primero, use Jacobi primero. Eso es a gusto. Ahorita vamos a ver una comparación entre los dos. Una comparación en cuanto al rendimiento. Les dije que hoy no voy a resolver ningún ejemplo. Eso lo vamos a hacer de bien 8. Ok, continúa con esto. Entonces yo tengo que A va a ser la suma de L más U. Esto lo voy a multiplicar por X, que es el vector, y me va a dar B. Ahora, ¿cuál voy a invertir aquí? Voy a buscar invertir L. ¿Por qué? Porque tiene los elementos de la diagonal. Ok, los voy a necesitar para su posterior inversión. Entonces voy a despejar, voy a dejar L de este lado con XI más 1. Y esto me va a dar menos U por XI más B. Y lo mismo.
xi más 1, entonces va a ser la inversa de L por menos U xi más B. Y se repite la misma historia. Tenemos un x0, que en general puede ser un vector de ceros. Lo metemos acá y nos va a dar un x1. Y eso lo podemos seguir haciendo hasta que xi más 1 menos xi en norma sea menor a un valor que nosotros queremos, que le vamos a llamar tolerancia. Eso lo vamos a discutir un poquito más mañana cuando empecemos ¿cómo se llama? A desarrollar el código. Ahorita lo que necesito es que me entiendan primero cómo es que funcionan los métodos iterativos, que eso ya por dicha ya me preguntaron y ya lo discutimos bastante, y posteriormente pues el teje-maneje de los 3 métodos que vamos a trabajar mañana. ¿Tienen preguntas hasta ahorita con estos 2 métodos? Si no tienen preguntas, me ponen en el chat que no, para continuar. Ok. Ahora, tal vez para añadir un poco más a la pregunta que me hizo Alejandro, esto es un sistema completamente sencillo, ustedes lo pueden resolver inclusive a pie mientras les voy diciendo esto. Es un sistema de 3×3, donde vamos a tener que 2x menos 1y es igual a 1, menos x más 2y menos z es igual a 0, y menos x más z, menos y más z es igual a 0. Es un sistema de ecuaciones bastante sencillo. Si intentamos resolverlo por cualquiera de los 2 métodos, y bueno, si quieren intentarlo ustedes, pueden intentarlo, empezando en 0, 0, 0, empezando con x0 igual a 0, 0, 0. Si quieren lo pueden intentar ustedes, donde aquí vamos a tener que esto es B y esto es A. Entonces, solo tendríamos que descomponer la matriz A en las formas que ya conocemos y hacer los procesos ya descritos. Podemos ver que pues, el método de Gauss va a converger a menores iteraciones, sin embargo nos va a tomar más tiempo, porque el cálculo de esa matriz va a ser más lento que el cálculo de la matriz diagonal de Jacobi. Y el método de Jacobi también va a converger, pero va a converger un poquito más lento. Esto que tenemos aquí es el error absoluto, por eso está en porcentaje. Entonces, para 10 iteraciones de este método, el error en Jacobi es de 1.7 y el error en Gauss es de 0.08. Es mucho menor, pero sin embargo vean que esa diferencia abismal se da en el último paso. Entonces, porque probablemente este punto ya estaba lo suficientemente cerca para convergerlo. Entonces vean que no hay así como que en cuanto a performance y desempeño, no hay así como una diferencia abismal entre uno y el otro. Es una cuestión de preferencia y los dos son igual de robustos, los dos son igual de recomendables. Es una cuestión más de preferencia y de situación. A ver qué nos va a servir para un lado y qué nos va a servir para el otro. Ok, ahora sí, vamos a empezar con lo que he venido detrás desde el inicio del curso, que es lo que nosotros andamos buscando. No siempre, y de hecho, en muchas ocasiones, los sistemas que nosotros estemos analizando van a ser lineales. El caso más claro de eso puede ser un sistema físico-químico donde la ecuación de estado sea la ecuación de Van der Waals. Que ya vamos a ver por qué es no lineal. O la voy a usar de ejemplo para definir la no linealidad. Nada más que no quiero ponerla mal. Entonces, aquí la tengo. Ok. La ecuación de estado de Van der Waals en términos de presiones y de variables reducidas puede tener esta forma. La presión reducida es 3 veces entre el volumen reducido al cuadrado por el volumen reducido menos 1/3 va a ser igual a 8/3 de la temperatura. Entonces, si nosotros queremos obtener de aquí una respuesta para el volumen, y bueno, ustedes si tratan de despejar esto analíticamente,
se van a dar cuenta que no se puede. Uno no puede obtener v como función de p y t analíticamente. Pero es un método, es una ecuación de estado que se usa. Y ustedes la han visto en fisicoquímica varias veces. Bueno, pues la escucharían infinidad de veces. ¿Cómo es que usa uno esto en la práctica? Bueno, con métodos numéricos. Si uno quiere obtener un resultado de aquí, tiene que usar alguno de los métodos para resolver un sistema o una ecuación no lineal. Hoy vamos a hablar solo de Newton, porque Newton es un poco más robusto que el otro, que es su contraparte, que es el algoritmo de bisección, pero los dos son igual de viables. De hecho, bisección es una buena alternativa a los problemas que presenta Newton. El problema con bisección es que no, al menos yo no tengo claro si existe un algoritmo para bisección para sistemas de ecuaciones. Entonces solo podríamos utilizarlo, por ejemplo, para despejar esta pregunta de aquí. El de Newton podríamos usarlo con esto e inclusive si le acoplamos alguna otra ecuación de balance de masa que nos va, por ejemplo, a dar una dependencia entre la temperatura, balance de energía, entre la temperatura y la presión. Ahora, volviendo al formalismo. Si bien es cierto, yo les acabo de escribir aquí la ecuación de esta forma, uno lo que va a buscar es escribirla de forma que esté igualada a cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre con estos sistemas es escribirlos de esta forma. Va a ser una función que lo va a llamar función 1, que va a depender de P, T y V, y va a ser igual a 0. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la ecuación para un lado. Cuidado, se les olvida eso. Eso no entiendo por qué siempre se les olvida a todo el mundo cuando están empezando a estudiar esto. Entonces, es nada más escribir V menos 1/3 menos 8/3 de T. ¿Ok? Esta es la forma en la que nosotros vamos a presentar siempre las ecuaciones no lineales. Una función igualada a 0. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros queremos encontrar la solución, o lo que le vamos a llamar de ahora en adelante la raíz a esa función, lo que tenemos que hacer, o en lo que tenemos que pensar, es encontrar el punto en el que esta función, f de, voy a ponerle x, o sea, voy a limpiar esto, en el que la función f de x vector, que en este caso va a ser p, t y v, se me va a hacer 0. O sea, la función puede tener cualquier forma extraña, pero va a haber un punto donde va a cruzar al eje. ¿Ok? Este es el punto que nosotros andamos buscando. Entonces, si pensamos en eso, podemos inclusive pensar en los métodos que vamos a ver ahorita de manera hasta geométrica, lo cual es muy bueno porque es bastante fácil recordarlo. Ahora, una cosa es entender pues lo que se está haciendo geométricamente y la otra es acordarse de las fórmulas, ¿verdad? No son nada complicadas, pero ocupo que entendamos las dos. Entonces, formalmente la vamos a representar como una función o una serie de funciones, un sistema de funciones en las cuales todos están igualados a 0. En el caso anterior siempre teníamos ax es igual a b. Ahora vamos a tener algo que va a tener cualquier forma, senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, logaritmos base 10, x al cuadrado, x a la 1/2, x a la 1 entre 0.6, lo que sea, pero igual a la 0. ¿Ok? Otra cosa importante es que no, digamos, a diferencia de los sistemas lineales, donde nosotros podíamos ver el sistema, ver la forma de decir, bueno, sí, esto tiene 3 incógnitas, 3 ecuaciones, debería tener una solución en algún lado. Aquí nosotros no podemos saber eso a priori. Entonces necesitamos una de dos cosas. O graficamos las funciones, que es una de las cosas que vamos a ver en Python de 8, o las graficamos y vemos a dónde es que cortan el cero, o tratamos y tratamos hasta que no nos dé más, ¿verdad? Lógicamente graficarlo siempre es una buena idea, siempre podemos hacer gráficas, inclusive con papel, entonces es una buena idea. Si no cortan al cero, si no cortan al eje X, pues entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Pueden tener inclusive infinitas soluciones. Nosotros podemos tener una función que haga algo así. Voy a poner la función con rojo.
que venga aquí la función y en algún punto sea perpendicular al eje cero y haga algo así. Entonces, aquí, en esta región de acá, vamos a tener infinitas soluciones. Eso es un problema muy grande para los métodos numéricos, porque entonces le va a hacer un colocho aquí, o va a agarrar solo una de esas soluciones, pero bueno, eso lo podemos discutir después. Puede que no tenga soluciones, puede que la función venga y haga esto por aquí arriba, pero nunca cruce al eje horizontal, o puede que tenga varias soluciones y sean finitas. Saber cuántas es algo que tampoco podemos hacer. Puede que la función haga esto, puede que haga lo que le dé la gana, que vuelva a bajar y vuelva a subir. Entonces, todo ese tipo de comportamientos hay que tener cuidado y hay que considerarlos a la hora de aplicar nuestros métodos numéricos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Ok, que dice que todo va claro. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar hacer? Y es lo que se hace. Nosotros tenemos un amplio y vasto conocimiento de álgebra lineal y es una herramienta para toda la ciencia. Los ingenieros lo usan, los biólogos lo usan, los químicos lo usan, eh, los físicos lo usan. Entonces, es una buena idea tratar de guindarnos de esa herramienta que tenemos ahí. Para eso necesitamos entonces tratar de linealizar la matemática que tenemos en estos sistemas. No es que vamos a agarrar la curva y la vamos a estirar, eso no tiene nada de sentido. Simple y sencillamente vamos a buscar algún ámbito, alguna región donde nosotros podamos linealizar algo para trabajar con matemática lineal nada más, en vez de estar tratando de usar senos y cosenos y etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿A alguno se le ocurre cómo puedo linealizar yo una función? ¿Cómo puedo representarla en algún ámbito como una función lineal? Vamos a ver cómo les fue en física a ustedes. ¿Con? No, nada. Diga, aquí no hay malas respuestas. Ah, ok. Bueno, eso sí es un problema. Dice que se le fue la respuesta. ¿Alguien que se acuerde? Tiene que ver con algo que repasamos en la primera clase de teoría, que viene al principio del libro de don Gerardo. ¿Nadie? Taylor, perfecto. Perfecto. Daniel Falla se acaba de ganar una pizza. Después pasa con la secretaria que no tengo para que le dé los datos. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a guindarnos del teorema de Taylor para tratar de linealizar estos sistemas. Gráficamente o geométricamente, ¿qué es lo que hace el teorema de Taylor? Nosotros vamos a tener una función con una forma arbitraria, puede tener cualquier forma, y lo que va a decir Taylor es, o lo que dice Taylor es, alrededor de algún punto conocido, yo puedo aproximar esta función como una línea recta, o bueno, como un polinomio en general. Nosotros nos vamos a tratar de guindar de una línea recta, que es lo que andamos buscando. Pero alrededor de ese punto, yo puedo encontrar una recta tangente a ese punto que me describa bien la función, que también va a depender de dos cosas, del ámbito y de qué tan eh, extraña sea la función. Si tiene muchos más cambios de concavidad, bueno, es más complicado. ¿Cómo hace eso? Bueno, no voy a ponerme de nuevo a hacer toda la derivación de Taylor, porque eso es tarea de sus profesores de cálculo, pero básicamente él lo que hace es aproximarlo como una suma infinita de monomios, bueno, sí, de polinomios, los cuales se busca que sean
que la diferencia sea cero, o sea, que en el punto donde estamos aproximando, la función tenga exactamente el mismo valor. Entonces, por eso es que tenemos este x menos x0. Ahora, estos coeficientes a(n) que están ahí van a estar determinados por la derivada. Ahora, recuerden que aquí estamos hablando en el caso más general de un sistema de ecuaciones. Entonces, no vamos a tener ni una función ni una variable. Vamos a tener varias funciones y varias variables. Entonces, es necesario que nosotros pensemos en el teorema de Taylor en su forma, o sea, extendido a varias variables. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el jacobiano. El jacobiano es una matriz y es una matriz de derivadas parciales. No le tengan miedo. Vamos a tener que buscarle una inversa. Afortunadamente no. Nosotros no. Python ya tiene métodos para resolver sistemas lineales, que es lo que vamos a plantear más adelante. Y él mismo, él solito va a buscar la inversa. Con eso no nos vamos a preocupar. Pero simple y sencillamente, si pasamos de tener un sistema de ecuaciones, una ecuación a un sistema de ecuaciones, lo que hay que hacer es pensarlo de esta otra forma. Ahora, yo necesito, entonces, volvamos aquí. Yo necesito aproximar esta función de alguna forma. Y voy a hacer esto para irme acercando al punto donde cortan al eje X. Entonces vamos a pensarlo aquí linealmente. Y se me perdió el borrador. Aquí está. Vamos a borrar esto. Y vamos a seguir pensando en esta cuestión de mapas iterativos, donde yo voy a tener un artilugio o una ecuación que me va a agarrar un valor inicial y me lo va a ir acercando al punto que yo ando buscando. Entonces, digamos que yo ando detrás de esta solución que está acá. Ahí, sí que con el borrador puesto. De esta solución que estoy poniendo aquí en amarillo, que le voy a llamar X. ¿Ok? X pelado. Sin vector porque estamos en una dimensión nada más. Entonces, imaginémonos que yo, por ejemplo, empecé o sea, tomé de nuevo mi punto de partida como que x0 va a ser igual a 0. Entonces yo empecé acá. Ok. Ok, ahí voy a tener un problema. No voy a empezar con 0, voy a empezar un poquito más adelante. Voy a llamarle A. Ahorita les explico por qué no empecé en 0. Entonces yo voy a querer aproximar. La idea del algoritmo de Newton lo que hace es buscar aproximar la función como una línea recta en ese punto. ¿Por qué? Porque si yo aproximo esto como una línea recta, va a venir tangente aquí y va a ser más o menos esto. Ella me va a cortar al eje X en un punto mucho más cercano al punto real. Entonces vean que yo pasé de estar esta distancia a esta pequeña distancia de acá. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, yo vuelvo a aproximar por Taylor o vuelvo a dibujar una línea recta, pero ahora me voy aquí, voy a llamarle, de nuevo voy a ir poniéndole nombre a los puntos que voy encontrando. Este va a ser X1, va a ser X0. Yo vuelvo a hacer lo mismo. Tomo aquí una línea que sea tangente. Eventualmente yo debería irme acercando, esa me quedó muy lejos, al valor real. Entonces de esta forma yo voy a ir acotando el punto hasta que la línea recta me va a quedar justamente encima de la solución real. Esto es lo que hace Taylor. Así se vería Taylor si nosotros pudiéramos como ir representando las reglas, los puntos que va convergiendo. Él se guía de rectas tangentes para aproximar el punto. ¿Cómo hace esto? Entonces, bueno, completamente de forma matemática. Ah, bueno, aquí hay un dibujito también más bonito, me olvidó que lo he puesto. De forma matemática. Yo voy a expandir Taylor alrededor de mi punto inicial para encontrar un x y más 1. Entonces, mi x y es el punto inicial. Yo me voy a parar sobre la gráfica, voy a tirar una recta tangente a ese punto que me va a cortar el eje X y me va a dar un punto nuevo que está más cerca de mi solución real, que en este caso es la estrellilla.
si yo asumo o yo parto del hecho de que mi valor inicial o mi función evaluada en el punto que yo ando buscando va a ser igual a cero, y yo digo que mi valor inicial va a estar aproximadamente cerca de X, y aquí es donde es importante el valor inicial que tomemos. Si yo tomo un valor muy lejos, nunca le voy a llegar o voy a durar mucho llegando, porque la suposición que voy a tomar no es cierta. Si ese punto inicial que yo tomo o al que yo quiero llegar está lo suficientemente cerca de mi solución real, la función en ese punto debería valer aproximadamente cero. Vean que, por ejemplo, en este, tal vez en este x más 1 no, sino en este punto verde, en el x más 2, eso es prácticamente cero para la escala que tenemos ahorita. Si eso es aproximadamente cero y yo decido expandir por Taylor alrededor de mi punto anterior y lo escribo matemáticamente, lo que voy a tener es la función evaluada en el xy más la primera derivada evaluada en xy por la diferencia entre esos dos puntos. Y de aquí, como esto es igual a cero, si yo tomo solo esta parte de la función, yo puedo entonces despejar xy más 1 y generar mi mapa iterativo, que es lo que ando buscando. Entonces, si yo despejo xy más 1, me va a quedar esta función que está aquí abajo, esta ecuación, que es el mapa iterativo que voy a utilizar para el método de Newton. Mi xy más 1 va a ser mi x anterior menos la razón entre la función evaluada en el punto anterior y su primera derivada. Vean uno de los problemas acá. Y por lo que les dije que es muy importante que ustedes sepan definir cuál es la función de x, que va a estar igualada a 0. Yo necesito derivarlo. Y eso, bueno, hay formas de hacerlo numéricamente, pero de nuevo eso se me queda fuera del curso porque tendríamos que ver otro poco más de conceptos aquí. Pero voy a necesitar, para efectos del curso, voy a necesitar una expresión analítica de esa f de x. También se pueden tener funciones numéricas y de hecho en la vida real eso es lo que pasa. Usualmente ustedes tienen datos de una tabla, de un laboratorio o de una simulación que tomaron en Comson y a partir de ahí quieren encontrar un resultado. Entonces, en la vida real sepan que eso se hace numéricamente, como con diferencias finitas. Eso es así de sencillo. Diferencias finitas es más utilizado de lo que uno pensaría. Pero para efectos del curso yo necesito tener total entendimiento de cuál es mi función, saber que la tengo que igualar a cero y que la tengo que derivar analíticamente. ¿Ok? Y una vez que yo tengo eso, entonces me monto sobre el mapa iterativo para iterar, iterar, iterar hasta que aquí yo puedo tener dos opciones. O xy más 1 es igual a xy, o la función evaluada en xy más 1 es igual a 0. O lo que viene siendo lo mismo para nuestro caso, es menor a la tolerancia. ¿Ok? Que de eso les voy a hablar un poquito más mañana. El método de Newton es esto lo que hace. ¿Tienen preguntas con esto? Ok, ¿qué he dicho? Okay, me dicen que no tienen preguntas, entonces continúo. Ya para terminar, bueno, es muy sencillo ver esto en una gráfica y así con una explicación un poco más decente. Si estamos hablando de solo una ecuación, si ya tenemos más de una ecuación y empezamos a tener más variables, pues ya no va a ser tirar líneas, sino que va a ser tirar planos y ver dónde cortan ese tipo de cosas en los tres ejes. No les voy a poner una representación gráfica de eso aquí, primero porque, bueno, conseguirla yo creo que nadie la hace y hacerla yo no me considero tan ávido con los graficadores para hacer esas cosas. Pero, simple y sencillamente, donde teníamos la primera derivada, ahora nos vamos a referir al jacobiano. ¿Ok? Y donde teníamos solo la función, ahora vamos a tener un vector de funciones. Ahora, noten algo, estamos siempre evaluando la función en un punto conocido, del jacobiano en un punto conocido. Entonces no vamos a tener ninguna variable por ahí. Esto que está acá va a ser un vector
Por ejemplo, f de xy, no voy a hacer una pizarra, no sé qué tan feo. Y voy a hacerlo con negro para no quedarnos ciegos. El vector f de xy va a ser un vector que va a tener la función 1 evaluada en x, y, y z, la función 2 evaluada en x, y, y z, la función 3 evaluada en x, y, y z. ¿Ok? Que eso es un número. Bueno, x1, y1, z1, x1, y1, z1, x1, y1, z1. Esos son números. Ahí no hay nada analítico. Son completamente numéricos. Porque nosotros conocemos la forma de las funciones. Y para el caso del jacobiano, entonces el jacobiano es simple y sencillamente, bueno, no es tan sencillo, es una matriz, bueno, de hecho no voy a poner a escribirla porque es bastante larga, es una matriz que tiene las derivadas. Entonces va a tener la derivada parcial, en este caso v es la función, me perdonan. La derivada parcial de la función 1 con respecto a x1, la derivada parcial de la función 2 con respecto a x1 y así para abajo. Igual en la fila, la derivada parcial de x1 con respecto a x2, derivada de x1 con respecto a x3, pero él va a estar evaluado, para nuestro caso, él va a estar evaluado en xy. Entonces todo esto va a estar evaluado en xy, todo esto va a estar evaluado en xy. Cada una de estos términos que estén aquí van a ser números. Ninguno va a ser cuestiones analíticas, ninguno van a ser funciones analíticas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si estamos tratando con un sistema de ecuaciones, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vean que ya yo no puedo, y ahora yo tengo una matriz, ya yo no puedo simplemente tirarla a dividir, ya no es tan sencillo. Yo tengo que calcular una matriz. Pero vean lo que está pasando. Nosotros pasamos de tener f de x es igual a 0, que es un sistema de ecuaciones no lineales donde podríamos tener, por ejemplo, seno de x más e a la y más logaritmo base 10 de z es igual a 3, y podríamos tener otra ecuación que fuera, no sé, el valor absoluto de x menos el logaritmo natural de y es igual a z a la 0.35, cosas de ese tipo. Este sería nuestro sistema. Yo lo estoy pasando de esta forma tan temible que tiene ahí a un sistema lineal. Un sistema lineal que va a tener esta forma de acá. Y no sé si le ven la misma forma de ax igual a b que teníamos antes. Solo que ahora a va a ser el jacobiano, x va a ser d, que ya les digo que es, y b va a ser el negativo del vector de funciones evaluadas. Y lo que tenemos que hacer, entonces, va a ser resolver para d. ¿Qué va a hacer d? d de i va a ser la distancia o el error entre el punto anterior y el punto nuevo. Una vez que encontramos ese d, entonces nosotros podemos despejar el vector nuevo, como xy más 1 vector va a ser igual a xy más la distancia. Y esto de acá es un sistema lineal que ya vimos varias formas de resolverlo. Si ustedes, bueno, ya tienen un algoritmo de eliminación gaussiana, que no se lo recomiendo utilizar, de hoy en 8 vamos a generar un algoritmo de iteración de Jacobi y de iteración de Gauss-Seidel. Y a partir de ese, bueno, vamos a ver que hay ciertas soluciones también directas con Python. Vamos a generar un algoritmo para Newton, para sistemas de ecuaciones o para una ecuación, cualquiera de las dos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Preguntas? Ok. Si no hay ninguna consulta, eso sería por hoy. Ok, Camil, creo que me va a preguntar algo. Dígame. Uy, Eric no lo ha subido. Bueno, no, la verdad no recuerdo si era Eric o era yo el que la tenía que subir. Sí, claro, yo la subo
en este momento. Voy a terminar la clase, me pongo a guardar el video y me pongo a subir eso. Disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces esto sería lo que tenemos por hoy. Como les dije, no voy a dejar tarea. Sí, las presentaciones yo siempre las subo. Esas sí están todas en mediación. Marco. Como les dije, no voy a dejar tarea esta semana por consideración a los compañeros que no pudieron estar en la anterior, que probablemente algunos estén trabajando ahorita en la tarea. Los que sí estuvieron en la clase anterior me tienen que entregar la tarea hoy lunes, eh, antes de medianoche. Los compañeros que recibieron la clase el sábado, pues que son tres, son solo Carlos, Cristel y Daniel, me pueden entregar la tarea más tardar el sábado a medianoche. De hoy en 8 sí vamos a programar, entonces tengan eso muy pendiente. Y si quieren irse adelantando con eso, bienvenido sea, me lo pueden preguntar. Eso no es ningún problema. Yo los algoritmos, ya los códigos ya los tengo hechos y ya los probé. Entonces, sin más por hoy, vamos a quedar hasta acá. Y nos vemos de hoy en 8 a la misma hora y mañana en la clase de teoría.